Bueno, Juan Carlos, la primera pregunta que es obligada, ¿cómo llevas todo este estado de alarma, confinamiento? Es decir, para un ministro es todo complicado, porque por una parte eres persona y tienes tus relaciones personales, familiares, y por otro lado tienes las obligaciones inherentes a tu cargo. Bueno, pues me figuro que como todos y cada uno de los españoles, complicado, sabiendo que no hay más remedio y que es por nuestra salud y por nuestro bienestar, pero con complicaciones. Bueno, por razones que creo que son fácilmente explicables, no he dejado de venir ni un solo día al ministerio, no he podido hacer deporte lo más mínimo, y ahora que estamos con esa posibilidad, pues bueno, al duro asfalto, y ahí nos desfogamos un poquito, deseando recobrar normalidad, no sé si de la nueva o de la vieja, pero normalidad, y ver a la gente. El contacto es fundamental, y bueno, empezar a tener más vida, que no sea solo el trabajo duro, pero es lo que toca y hay que llevarlo con resignación. ¿Tus hijas están en Madrid? No, les ha cogido, he tenido suerte y están en sitios más agradables. Perfecto. Qué maravilloso Madrid, pero con una fase más dura del tratamiento, ¿no?, de la pandemia. Y cuéntame, el Ministerio de Justicia ha tenido que aprobar unas normas para la paralización de los juzgados, más o menos. Tú me corriges si yo me equivoco. El lenguaje profano, que creo que se reactivan el jueves que viene, ¿no? La alarma, si algo determinó, es que nadie perdiera sus competencias, de tal modo que lo único que ha habido a través de las autoridades centrales es una especial coordinación. Se me designó al Ministerio de Justicia esa misión de pilotaje en materia de justicia, pero no ha hecho falta. La verdad es que me siento muy orgulloso del esfuerzo colectivo, de esta palabra tan moderna de la cogobernanza, pero lo que es cierto es que lo veníamos haciendo con carácter previo al 14 de marzo y lo hemos intensificado. De hecho, constituimos la Comisión de Coordinación Reforzada, que es lo que nos aglutina a prácticamente todo el sector justicia. Estamos hablando de las 12 comunidades autónomas con competencias en materia de justicia: Andalucía, el Ministerio de Justicia, el Consejo del Poder Judicial, Fiscalía y Unión Profesional, es decir, donde están abogados, procuradores y graduados sociales, y a la vez también intensificamos las relaciones con los sindicatos y, bueno, todo el sector justicia, que siempre es complicado, notarios, registradores, y bueno, me siento orgulloso de que no ha habido que utilizar en ningún momento unas facultades que estaban ahí, pero, insisto, creo que la justicia ha dado la talla, y ese nivel de gran consenso que seguimos manteniendo todos los viernes, que cuando celebramos estas reuniones, creo que está dando los resultados apetecibles y el reconocimiento a que, bueno, la justicia se ha ralentizado pero no se ha parado. No lo podíamos permitir. Que te preguntaba, ¿me oyes? Sí, perfectamente. Sí, que te preguntaba, que quedó raro que después de que pactarais con Enrique López, que es consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y es el responsable de Justicia en el Partido Popular, se descolgara el Partido Popular al final, ¿no? Sí, bueno, se descolgó el Partido Popular y Ciudadanos, pero yo tengo que decir que tanto Enrique como la Consejería de Andalucía de Justicia han trabajado, trabajan, y estoy seguro que van a seguir trabajando con absoluta lealtad al proyecto colectivo. Bueno, son decisiones que toman los partidos, bastante inexplicables, y bueno, yo lo único que puedo hacer es seguir agradeciéndole a ellos su contribución, que es muy importante, en esta Comisión de Coordinación Reforzada. Y bueno, el decreto se convalidó, que es lo importante, y seguimos trabajando. Y entonces, el día 4 se reanudan todas las vistas pendientes. Bueno, el día 4 lo que se levantan es la suspensión de los plazos procesales que quedaron interrumpidos por el decreto de alarma del 14 de marzo. Es decir, se recobra un importante ritmo en justicia. Ahí es donde hemos establecido un paquete importante de actuaciones que son 3 piezas fundamentales en este primer momento. Es un plan de choque que fue aprobado por un decreto de economía, que esto hay que decirlo porque es tremendamente importante. El Consejo de Ministros tomó conciencia de que la justicia es algo más que
y no poco, la tutela judicial y el derecho de cada ciudadano. Se ha entendido que la justicia es un elemento de reactivación de la economía y, por tanto, había que apostar por esa reactivación. Por eso, en este decreto de economía se establece que, levantado el decreto de alarma, el estado de alarma, en el plazo de 15 días, el Consejo de Ministros tiene que aprobar planes de choque para la jurisdicción laboral, contencioso administrativa y mercantil. Primera pieza. Hay una segunda, que es el Real Decreto Ley, del que hablábamos hace un momento, donde para un periodo transitorio y marcado por la urgencia y la excepcionalidad de todo el proceso COVID, fundamentalmente donde durante lo que dura el periodo de alarma y 3 meses más, se aplican una serie de medidas con incidencia relativa en el ámbito organizativo, tecnológico y normativo. Y una ley potente, que es la que estamos terminando ahora mismo, en colaboración con todos los actores a los que me he referido antes, donde vamos a poner en marcha una ley, llamémosle de agilización, donde va a haber ya cuestiones trascendentales en orden a abordar, bueno, pues la transformación digital, la organización de los juzgados y esas normas que nos permiten llevar el día a día del proceso. Eso es un poco el primer escalón de Justicia 2030, que fue el compromiso de legislatura con el que comparecí ante el Congreso de los Diputados el 17 de febrero. Y en eso estamos, y estamos haciéndolo entre todos, y es quizá la parte más positiva de algo tremendamente doloroso como ha sido la pandemia que estamos padeciendo, ¿no? Con vidas, y que, bueno, nunca me cansaré de decir que, bueno, es un llanto colectivo, porque realmente lo que nos ha pasado como sociedad universal, aquí sí que hay una sociedad global, es algo que no esperábamos, no contábamos con ello, que nos puede marcar un antes y un después en nuestras vidas, pero que desde luego ha dejado mucho dolor en el camino. ¿Y se va a habilitar agosto como mes útil para el trabajo? Está aprobado que del 11 al 31 serán días hábiles. El mes de agosto siempre ha tenido una viabilidad para aquellos asuntos claramente urgentes. Ahora lo que hemos hecho ha sido en coordinación. Yo entiendo el revuelo que se ha formado, y porque, bueno, las cosas hay que verlas con una cierta perspectiva que, claro, es muy difícil explicar desde un primer momento, pero así se hizo y así lo he explicado en la Comisión, en el Congreso y en el Senado y en todos los medios públicos en que he tenido oportunidad. Era una actuación absolutamente consensuada, no bien aceptada por la abogacía y la procura, eso es correcto, pero que han entendido, y ahí están los comunicados de la abogacía y la procura institucional entendiendo el sistema, porque claro, desde un decreto de ley no se puede decir a un juez cuándo tiene que señalar. Aparte, es muy diferente la idea del señalamiento con la idea de habilitación, que corren los plazos. Si la justicia está parada en unos porcentajes altísimos, y esto cualquiera que conozca este mundo sabe el parón tan importante que ha tenido, lo que es cierto es que reactivarla a partir del 4 de junio para volver a pararla en agosto era un despropósito. Nos pedían desde todos los sitios, nos lo siguen pidiendo, que adelantáramos los plazos, el levantamiento de plazos. Todas las medidas han tenido un objetivo básico, y es preservar la salud. Hemos preferido que la justicia se ralentizara un poco, pero salvar la vida. Y por eso decía en el Senado el otro día que el tiempo perdido en justicia es tiempo ganado a la vida. Y esto es real, porque es que hemos enterrado a mucha gente. Y por tanto era necesario poner la salud por encima de todo. Y por tanto, salvo en aquello esencial, que es donde la justicia no ha parado, establecer mecanismos. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos hablando ahora de una desescalada, tenemos que establecer los mecanismos para que la justicia, que tradicionalmente se ralentiza en julio y en septiembre, además de una paralización enorme en agosto, que este año fuera diferente. Y con la comprensión de todos los profesionales, que evidentemente tienen que sacrificarse, nadie duda de que es importante la conciliación, el derecho de vacaciones. Pero aquí, ¿qué ocurre? Que hemos articulado con el Consejo, que tiene más facultades que el Ministerio o las comunidades autónomas, una recomendación a los jueces diciendo, mira, intente no señalar en agosto, intente irse de vacaciones en agosto, váyase de vacaciones en agosto. Que si hay que señalar, lo hagamos antes del 15 de junio para intentar conciliar todos los intereses en juego. Bueno, creo que es una medida importante que permitirá que no vuelvan a pararse todas las máquinas de una justicia que ya de por sí es lenta. Y no hubo manera de que, lo mismo que tú has estado teletrabajando, el gobierno y grandes sectores de la administración y de la política, que los funcionarios de justicia hubieran estado también, y los jueces pudiendo ver casos y dictando sentencias incluso? Bueno, la Administración de Justicia, en términos generales, está muy por debajo de otros servicios públicos. De hecho, el gran esfuerzo modernizador es precisamente para ponerlo en el nivel
de estos servicios públicos de los que nos sentimos más orgullosos y que nos han permitido situarnos en el estado de bienestar. La justicia no está ahí, por tanto, hablar de teletrabajo de un modo generalizado en la Administración de Justicia es hoy por hoy es quimérico y, por tanto, la paralización en justicia es muy profunda. No es fácil, se han articulado muchos puntos concretos, los jueces, sin duda, habrán trabajado en sus casas, pero eso es un teletrabajo, por llamarlo de alguna manera. Yo, que soy juez, como muchos gaditanos saben, me llevaba la sentencia a casa y la ponía en casa, en el ordenador. ¿Eso es teletrabajo? No, estoy poniendo la sentencia. Bueno, no es una administración modernizada, y en eso es algo que hemos aprendido, y sobre todo hemos llegado a hacer palpable esa necesidad en el Servicio Público de Justicia, y ahí van encaminadas algunas de las medidas del Real Decreto Ley y van muchas de la ley de agilización a la que antes me he hecho referencia. Y habida cuenta del resultado con el Partido Popular y con Ciudadanos de esos acuerdos, ¿será imposible plantearse algo que es necesario, que son la renovación del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional? Es decir, hay aspectos que hay que pactar en el Parlamento y el Gobierno necesita socios para sumar mayorías, ¿no? Sí, evidentemente, pero bueno, es una necesidad no solo ahora por la COVID, sino que, a ver, España es un Estado democrático de derecho y, por tanto, lo primero que tenemos que hacer todos aquellos que decimos que representamos o estamos en la política es cumplir el ordenamiento jurídico, y la renovación de los órganos constitucionales es un imperativo. Uno es muy legítimo que le quiera decir, si tengo la mayoría, cambiaré el modelo, pero lo que no puedo hacer es bloquearlo. Y, por tanto, estoy convencido que en cuanto las aguas se calmen un poco, podremos sentarnos a hablar con el arco parlamentario de que hay que proceder a esta renovación, porque lo exige el ordenamiento jurídico y porque creo que es necesario para el país. La confiabilidad en las instituciones muchas veces obedece a lo que seamos capaces de transmitir que somos. Y, evidentemente, una administración, un órgano constitucional como es el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, con un papel de relevancia constitucional, no pueden quedarse aparcados por discrepancias políticas. Hay que hacer un esfuerzo, y esa es un poco la idea que subyace en el Justicia 2030. Justicia 2030 no es un nombre caprichoso y una duración temporal caprichosa. Es algo que nos permita decir que está más allá de que uno ostente el poder en un determinado momento, y que, con independencia de eso, tenemos que esforzarnos porque la administración de justicia para todos los ciudadanos sea una prestación de todos, y, por tanto, con independencia de quién esté en un gobierno o quién esté en el otro o qué coalición esté, tenemos que establecer un diseño de la justicia que vaya más allá del color político de un determinado momento. ¿Y no existe el riesgo de que algunas de las actuaciones del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, que sigue haciendo nombramientos, habrá un momento en que se vea que ya no tenga legitimidad para seguir haciendo esos nombramientos, ¿no? Lleva como 3 años en funciones casi, ¿no? Lleva año y medio largo en funciones. Bueno, a ver, hay que distinguir, no es sujeto de negociación, el Consejo es objeto de negociación y no existe la categoría de infunciones. El presidente llevó al Pleno, y así lo acordaron, que iban a dejar de hacer nombramientos. Lo hizo, yo tuve la primera visita institucional, fue con él, y le planteé que era uno de los objetivos de este gobierno proceder a la renovación de los órganos constitucionales, entre ellos el Consejo, y ellos lo entendieron y, de hecho, han paralizado estos nombramientos, lo que no quiere decir que si en unos meses no hay movimientos, pues evidentemente tendrán que planteárselo con la deslegitimación que supone, porque no es una pérdida de legitimidad, porque ellos no la pierden. Lo que pasa es que sí es cierto que la Constitución dice que el mandato dura 5 años y estamos acercándonos al 7º, y que además los vocales no pueden repetir. O sea que el mandato constitucional es claro, hay que renovarlo. Y lo mismo digo de la importancia, para que aquí la renovación es parcial, es del Tribunal Constitucional. Creo que hay que creerse al Estado, pero que tenemos que fortalecer nuestras instituciones, y cómo se hace y se ganan confianza por la ciudadanía, y sin duda cumpliendo el ordenamiento jurídico. Tú, como ministro de Justicia y como magistrado con una muy larga trayectoria que ha sido del Consejo General del Poder Judicial, ¿sentiste incomodidad por las críticas del vicepresidente Iglesias al Consejo General del Poder Judicial y a sentencias judiciales? ¿Ese roce entre los dos poderes del Estado a ti te produce inquietud?
Bueno, lo que me ha producido es que he ido varias veces al Congreso y al Senado a contestar y prácticamente todos los periodistas que me abordan me lo cuestionan. A ver, yo tengo muy claro lo que representa para mí el Poder Judicial. Tengo la más alta de las consideraciones. Soy juez hace 33 años. O sea, creo que huelga la pregunta. Pero es que, afortunadamente, también es la consideración que tiene este gobierno de los miembros de la carrera judicial. El vicepresidente segundo hizo unas declaraciones. Hizo unas declaraciones en relación a alguien de su partido que había sido condenado y lo hizo en el ejercicio de su libertad de expresión. Y a partir de ahí, y como ministro de Justicia, yo solo puedo aceptarlo en el sentido que es una manifestación de la libertad de expresión. Lo que yo pienso de los jueces de la carrera judicial y lo que piensa mi gobierno lo tengo muy claro. Y sé que es unánime. Él también lo piensa, pero bueno, evidentemente son unas declaraciones, insisto, en el juego de su libertad de expresión, pero sobre las que no tengo más que decir. Yo como ministro de Justicia me preocupa la protección y que los jueces puedan realizar sus funciones, como dice la Constitución, con independencia y sometidos solo al imperio de la ley. Eso es lo que me preocupa. Y después, a mí me preocupa que cada ciudadano pueda ejercer sus derechos fundamentales, entre los que está la libertad de expresión, por la manera que considere y dentro de los límites constitucionales. El Ministerio de Justicia está trabajando en, digamos, un plan B para el caso de que no se pueda prorrogar el estado de alarma. Creo que la vicepresidenta Carmen Calvo dijo en el Parlamento que el Gobierno estaba trabajando en medidas legales que pudieran dar cobertura a las actuaciones excepcionales en esta epidemia. Me imagino que el Ministerio tendrá algo que decir al respecto, ¿no? Sí, pero lo que hay una cuestión muy clara. Es verdad que hoy en nuestro ordenamiento jurídico no hay un plan B para el estado de alarma. Es verdad que son situaciones que no pensamos que se iban a utilizar. Bueno, el estado de alarma se decretó para el tema del conflicto de los controladores aéreos con una finalidad absolutamente muy distinta y es la primera vez que con una pandemia, que es una de las situaciones previstas en la ley de los estados de alarma, excepción y sitio, y no contábamos con esto. No hay un plan B, no hay posibilidad de hoy, sin modificar las leyes, otorgar las facultades de coordinación que exige a cometer una pandemia. Hay que reformar leyes y eso hay que hacerlo, lo que pasa es que eso hace falta hacerlo con el consenso necesario y tienen un tiempo de tramitación. Por eso, cuando se planteaba el dilema de la, de la prórroga del estado de alarma, no es una cuestión caprichosa, es que no hay plan B. Y si todavía estamos viendo que la pandemia existe y que tenemos que controlar la desescalada, no queremos que nos pase como a otros países donde por una relajación excesiva se han producido repuntes. Creo que no los deberíamos de permitir. Y cuidado, el decreto de alarma no supone ninguna devaluación del Estado de Derecho. No hay ningún derecho suspendido. Lo único que hay es la única restricción que exige acometer la pandemia. Si tuviéramos una medicina, todo sería muy diferente. Si tuviéramos una vacuna, todo sería muy diferente, pero no la tenemos. Y las autoridades sanitarias, que son las que han impulsado cualquier actuación de este gobierno en materia para combatir la COVID-19, lo único que tenía que decirnos es que, oiga, hay que distanciarse. La única medicina que tenemos es el distanciamiento físico. No me gusta hablar del distanciamiento social porque creo que nos devalúa como sociedad, pero el distanciamiento físico es lo único. Y bueno, ha dado sus resultados. Y en ese sentido, no contamos con ningún otro instrumento y, por tanto, o tenemos alarma, decreto de alarma prorrogado, o tenemos un problema. ¿Que hay que acometer esa reforma? Sin duda, pero lo que no sé es si llegaremos a tiempo. Entonces, la única alternativa sería reformar alguna de las leyes sanitarias, ¿no? Para darle instrumentos al gobierno para las limitaciones de movilidad o etcétera. Y algunas de esas leyes son orgánicas y la tramitación es más lenta todavía, ¿no? Sin duda. Bueno, una ley orgánica, bueno, son las materias muy puntuales del 81 y el 86 de la Constitución. Lo que tenemos además es que, por ejemplo, en comisión, aparte de que requiere unas mayorías cualificadas para su aprobación, no cabe que sean aprobadas en comisión, con facultades legislativas plenas, tienen que ser sesiones plenarias, evidentemente tiene una tramitación más larga, que es justo lo que estábamos diciendo, que no es fácil encontrar, no hay plan B, o el decreto de alarma, y el tiempo dirá, porque bueno, ojalá no volvamos a tener y nos dé tiempo de planificar con el sosiego necesario, hacer una evaluación completa de lo que ha sido esta pandemia, todo el abordaje normativo que ha sido profuso, somos conscientes, pero lo que han ido marcando las autoridades sanitarias. Bueno, algo que hemos aprendido constantemente
y diariamente es que lo que hoy vale, en una semana igual no ha valido. Y no quiero hacer referencia a las distancias, a la utilización de la mascarilla, las finalidades. Bueno, todo ha ido, por poner ejemplos, ¿no? Pero todo ha ido marcando una variabilidad importante. ¿Cuál ha sido la tranquilidad del gobierno? Que todo lo que se ha hecho ha sido siguiendo las pautas de las autoridades sanitarias, todas las medidas. Fue muy comentado un artículo, te pregunto en tu calidad de jurista de larga trayectoria, el que fue magistrado del Constitucional, Manuel Aragón, que ponía en duda la utilización del estado de alarma como herramienta jurídica para la actuación del gobierno. Decía que era más dado que se prolongaba en el tiempo la suspensión de algún derecho el estado de excepción. Bueno, yo no voy a entrar a calificar artículos que me merecen todo el respeto, puedo compartirlo o no. Lo que sí digo es una cosa muy clara. El estado de alarma no supone ninguna suspensión de ningún derecho, ninguna suspensión. Una limitación de la movilidad, por ejemplo, ¿no? Una limitación de la movilidad, es decir, una restricción, una atenuación de la libertad de ambulatoria. Ya hemos dicho que es el único medicamento que conocemos para combatir la COVID-19. Pero el Estado de Derecho permanece absolutamente inmaculado. Es más, nadie pierde sus competencias. Se habla también mucho de esto. No es verdad. El artículo 6 del decreto de alarma lo decía. Todo el mundo conserva sus competencias. Lo que pasa es que en esas funciones de coordinación se establecen unas autoridades. En un primer momento fueron 4, bajo la supervisión del presidente, y posteriormente, ya en la última prórroga, ha quedado solo el ministro de Sanidad. Pero nadie ha perdido sus competencias. Lo que pasa es que creemos que era mejor partir de la idea de que de esto salimos todos juntos, y creo que la realidad nos ha dado razón. Creo que el esfuerzo colectivo, lo dice el ministro de Sanidad, todos los días que sale a dar la rueda de prensa, todas las comunidades autónomas están aportando con lealtad el esfuerzo de todo su sistema para combatir esto. ¿Qué ocurre? Que la pandemia ha afectado más a unos sitios que a otros y por tanto son medidas distintas. Toda esta historia de si paso a fase o no fase, esto no es un problema de castigar a nadie, ni nadie lo ha hecho mal. El problema es que la pandemia se agarra con más intensidad en unos territorios que en otros. Y bueno, eso evidentemente reclama, por un básico principio de igualdad, un tratamiento diferente a lo que es diferente. ¿Y sabes si el Consejo de Ministros del martes que viene va a solicitar una prórroga? ¿Tiene ya decidido el Gobierno qué hacer? Bueno, el presidente ha manifestado, pero evidentemente hay que contar con los apoyos necesarios. A mí me produce una irritación especial cuando echan, en el debate, en el rifirrafe político, la idea de que se está negociando, por ejemplo, con Bildu. Bueno, esto es muy simple. Oiga, Partido Popular, preste su apoyo y verás cómo no hace falta buscar apoyo. Pero evidentemente, si entendemos que es la única solución en función de lo que reclaman las autoridades sanitarias, habrá que buscar ese apoyo parlamentario. Porque lo que sí está claro es que lo único que no hace falta el apoyo parlamentario es para el decretar el decreto de alarma, que dura 15 días. La prórroga es al revés. Es el Congreso el que con su autorización habilita a un gobierno para seguir. Por tanto, si ese es el sistema legal, por tanto habrá que recabar esa mayoría que nos permita cubrir esas expectativas y esas orientaciones de las autoridades sanitarias. Pero me imagino yo que habrá planes de contingencia en el gobierno, ¿no? Es decir, que imagínate que no hay mayoría en el Parlamento para una prórroga. Pues tendrá, sí, lo que pasa es que tendrán que hacerse buscando una coordinación por otro lado, tendrán que buscarse porque no hay plan B, o sea, no hay normativamente hablando. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues hacer un esfuerzo de mantener esa coordinación que ha existido e intentar que, porque no nos engañemos, el virus no entiende de comunidades autónomas, el virus no entiende de países y ahí lo estamos viendo. Desde China al último país de África, pasando por toda América, no hay país que se haya librado de esta situación. Por tanto, quien intente ver en esto ámbitos de gobierno territorial se está equivocando. Creo que no es nuestro caso. Creo que España está actuando correctamente. Insisto, nadie ha perdido sus competencias, pero todos han puesto su esfuerzo para combatir globalmente a la COVID-19, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño receso y ahora seguimos, ¿vale? Estupendo.
Y ahora una pregunta casi también, no puedo deshacerme de ti como magistrado, que es como más años te he conocido y como hemos viajado. De una pregunta que puede parecer tonta. ¿Un capitán de la Guardia Civil actuando en su calidad de policía judicial tiene obligación de dar cuenta del atestado al coronel? O dicho de otra manera, ¿el coronel tiene capacidad legal para conocer ese atestado? A ver, ¿Tú habrás instruido miles de casos? Sí. A ver, de casos vivos no hablo. Eso lo he hecho de magistrado y lo hago ahora de ministro y en todas las responsabilidades que he tenido. Pero no tengo ningún problema en contestar a la pregunta desde el ámbito teórico riguroso. Uno, sé que el ministro de Interior ha actuado conforme a la legalidad absoluta. O sea, no tengo ninguna duda. El magistrado, el secretario de Estado igual, y solo se rigen por la ley. O sea, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué significa la policía judicial? También está muy claro. La policía judicial solo se reporta ante el juez. Por tanto, no importa cuál es su organigrama, de dónde cobre el sueldo, la policía judicial, en los términos constitucionales, responde solo ante los jueces. Vale, y no voy a insistir entonces más por ahí. En el plano teórico me ha quedado suficientemente claro. ¿Cómo ves el panorama político tan canalla que se nos ha puesto? Es decir, en Madrid creo que se ve peor todavía. En Cádiz, 400 coches colapsaron la avenida. La verdad es que, como tú bien sabes, Cádiz es muy fácil de colapsar. Con 10 coches colapsas la ciudad. En Madrid parece que había 6.000, pero parece que, leí yo el otro día que ese gallinero que era Twitter se ha trasladado al Congreso de los Diputados y se ha elevado demasiado el tono de la disputa política, ¿no? Bueno, creo que estamos en una situación compleja como sociedad, atenazados por una pandemia que bueno, evidentemente no siempre saca lo mejor de nosotros, pero yo me quedo con esos miles y miles de españoles que sí verdaderamente sacan. Yo he sido de los que, bueno, he tenido que seguir viniendo al ministerio a diario, pero a diario he salido a aplaudir a los sanitarios y siempre he dicho en todos los medios que uno de esos poquitos aplausos los quería para los funcionarios de justicia porque también han dado el do de pecho. La situación, bueno, yo me quedo con los partidos políticos que no se sitúan en el no al todo, porque para ellos la verdad es que solo tengo una mano tendida, pero sé que estamos contando muy poco con ellos porque ellos no quieren contar con nadie. Creo que es un momento de unidad y, bueno, estoy convencido que la sociedad, que es tremendamente inteligente, sabrá valorar la conducta de cada uno en los momentos de tragedia, porque ahora mismo son momentos de enorme solidaridad, de enorme comprensión, de enorme alteridad, ponerte en el lugar del otro, y estos partidos, o este partido fundamentalmente, porque es uno que está en el no a todo, no sé qué está aportando a la salida de la crisis y a la gobernabilidad de este país, porque no nos engañemos, esto es una crisis sanitaria, pero que ahora que empezamos a ver la salida, lo que nos damos cuenta es que se nos queda una enorme crisis social y además agudizada por una enorme crisis económica. En el caso de tu ministerio, además, que las grandes reformas y las modificaciones legales, no sé si van a ir a esa comisión de reconstrucción que se ha creado en el Congreso, pero sí es verdad que precisan de mayorías cualificadas y no basta con sacar por los pelos. Que si quieres cambiar, yo te he leído a ti que quieres cambiar la forma de instrucción y que pasar a los fiscales la investigación, por ejemplo, ¿no? Requerirá de un consenso con el PP, ¿no? Bueno, nosotros vamos a hacer aportaciones a la mesa de reconstrucción, entendemos que es fundamental porque ahí tenemos que estar aunando voluntades, si no lo haremos fuera. Y claro, y por eso explicaba antes que Justicia 2030 solo se concibe desde el aporte colectivo, porque esto no nos sirve, porque cuando haya otra mayoría, que es el juego de la democracia, tarde o temprano, habrá otro partido que gobierne, lo que tenemos muy claro es que debe de mantener estos cimientos de Justicia 2030 y de ahí la necesidad de ese consenso. Yo hasta ahora no tengo quejas, es verdad que hemos tenido la anécdota de la convalidación del Real Decreto Ley en un momento de pandemia, pero estoy convencido y me quedo con el trabajo donde todas las comunidades autónomas, con independencia de cuál sea el signo político que lo sustente, están apoyando ese trabajo colectivo que estamos haciendo. Y al final son los frutos que podemos ofrecerle a la sociedad. Cuando hablamos de un paquete normativo, organizativo, tecnológico,
Y al final, lo he dicho así en el Congreso cuando reclamé el apoyo de todos los grupos parlamentarios, que no vengo a presentarles un decreto de ley del Gobierno, les presento un decreto de todos, porque todos lo habíamos hecho. Y era tan notorio, es decir, no necesita pruebas de que lo habíamos hecho entre todos, porque estaban las 12 comunidades autónomas. Cuidado, esas comunidades autónomas, y no me cansaré de decirlo, no sé si regalar los oídos, pero es una realidad, que incluso sus grupos no apoyaron la convalidación. El viernes estaban en la comisión aportando lo mejor de sí. Por tanto, me quedo con eso. Lo demás, bueno, igual es el esfuerzo coyuntural, pero solo quiero que se construya Justicia 2030 desde esa gran idea de mano tendida de hacerlo entre todos, porque seguro que nos vamos a equivocar menos. Yo me imagino que igual te encuentras ahora con problemas para reclamar medios económicos. Es decir, si ese Justicia 2030 necesitará más medios tecnológicos, que es dinero, personales, que es dinero. Y en una situación donde se va a ampliar el endeudamiento del Estado de manera notable, donde va a haber una caída del Producto Interior Bruto, donde va a haber una bajada de la recaudación, donde se tiene que entrampar más el Estado, es complicado, o tengo yo la sensación de que por enésima vez se va a poner a la justicia en un segundo nivel a la hora de concederle esos recursos, ¿no? Bueno, yo estoy convencido que pese a la enorme crisis económica, son datos que asustan, pero soy optimista, quizá por una condición natural, pero creo que haber introducido en el Consejo de Ministros que la reactivación, la potenciación y la inversión en justicia es un mecanismo de activación de la economía y que por tanto la justicia sirve al factor económico, resolviendo antes los despidos, resolviendo las reclamaciones dinerarias, movilizando ese capital que está inmovilizado en las cuentas de depósito y consignaciones, resolviendo antes los concursos, resolviendo todos los ERTEs, resolviendo los conflictos familiares. Es una reactivación de la economía y con ese sello y con esa marca que ya tiene introducción en decretos de economía que haya aprobado, como decía antes, un decreto de economía donde se introduce un paquete de normas típicamente judiciales, como aprobación de planes de choque, creo que da motivos para la esperanza. El plan de contingencia lleva 40 millones, se acaba de ofertar a Bruselas. O sea que contamos con una medida económica, con unos aportes económicos que nunca serán suficientes, pero que nos permiten entrar en una reorganización, no todo es dinero. Yo siempre he dicho, y lo tengo publicado hace muchos años, que hace falta dinero para justicia, claro que sí, pero no solo las políticas incrementalistas, es decir, más dinero, más jueces, más todo, llevarán a un mejor funcionamiento del sistema. Es necesaria una forma de reorganizarlo. Yo sé que el oyente que esté muy habituado en justicia ha entendido perfectamente lo que he dicho. El que no esté muy habituado igual no se ha enterado de nada, pero yo se lo voy a intentar explicar más sencillamente. Todos conocemos nuestra localidad y en la mayoría de los sitios se produce un atasco judicial. La gran presión de todo el colectivo, los jueces, los abogados, todos, es que se cree un juzgado nuevo. Ese juzgado nuevo toca un día la lotería y se crea. A los pocos meses está tan asfixiado y tan obturado como los anteriores. ¿Por qué? Porque el sistema fagocita esas creaciones. Porque hace falta una nueva forma de concebir la administración de justicia. Y en eso es lo que estamos trabajando. Y por tanto, harán falta políticas incrementalistas, pero bien orientadas. ¿Y no temes que haya un alud de reclamaciones judiciales, de despidos, ERTEs? Incluso se dice que se ha puesto 1 millón de multas atendiendo a la Ley de Seguridad Ciudadana. Parte de esas multas van a terminar también en el juzgado, ¿no? Sin duda, por eso los planes de choque de este decreto de economía van en esa línea, porque va a haber muchísimas situaciones en el ámbito laboral, los ERTE que se han puesto en marcha, se han hecho un gran escudo social, pero no es suficiente y seguro que hay reclamaciones. En los ámbitos contencioso administrativos igual, no solo por el volumen de multas. Yo quiero decir que son muchas, pero aisladamente consideradas, pero si estamos viendo, yo quiero, y creo que hay que decirlo y no me canso de decirlo, el comportamiento de la ciudadanía ha sido absolutamente ejemplar, pero ha habido algunos que se han salido y se han puesto unos cientos de miles de sanciones. Claro que tienen su derecho a recurrirlo y harán bien en recurrirlo si lo consideran, pero me preocupa también que se dé celeridad a todas aquellas. Se ha abierto un paquete de ayudas
pero seguro que va a haber conflictividad. Y por tanto, si yo creo que tengo derecho a esa ayuda, no me la dan, tengo derecho a recurrir. Y por tanto son los tribunales los que en última instancia tendrán que resolverlo. Y esto vale igual para los problemas de las empresas, con los concursos, etcétera. La litigiosidad no es el problema. La litigiosidad lo único que determina es el grado de conflictividad de una sociedad. Y ahora mismo una sociedad en tensión es lógico que genere una mayor litigiosidad. Lo que tenemos que tener los poderes públicos, en este caso el Gobierno y la Administración de Justicia, es capacidad de remover esos obstáculos para que sean más ágiles la resolución de los conflictos. Insisto, no solo por dar tutela judicial más efectiva al ciudadano, sino también porque es un mecanismo de reactivación de la economía. Y una de las cosas que yo siempre te he escuchado a ti, antes como jurista, ahora como ministro, ¿no? que creías que era más ágil para la justicia que fueran los fiscales los que dirigieran la investigación bajo la tutela de los jueces. ¿Tú crees que eso será posible? Yo me he comprometido a llevar el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal antes de final de año al Consejo de Ministros. Estoy convencido que eso será una realidad. Lo que no quiero decir que sea el año que viene, porque una cosa es que se abra. Hay un gran consenso sobre el texto. El texto lo trabajó el ministro Camaño, aprobamos el primer anteproyecto, nos siguió el ministro Gallardón, tenemos también un texto importante, y la comisión que he designado hace muy poco, lo que está trabajando es en esa armonización de esos dos textos, que han pasado ya algunos años, y adaptando y adecuándolos a directivas europeas que se han traspuesto, que hace falta articular mecanismos. Hay doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Constitucional o de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es necesario incorporar a una ley que tiene 140 años. Yo cuando cuento que la ley de enjuiciamiento criminal aparece en nuestro ordenamiento jurídico años antes de que aparezca el cine, la gente se encoge. Bien, pues es la ley que regula hoy el cauce por el que tienen que regirse todos mis derechos. Y por tanto, creo que es más que necesario. No es que los fiscales lo pueden hacer mejor o peor, no es un problema de eso. Es un problema de dar contenido constitucional a dos roles que establece el marco. El juez juzga y hace ejecutar los juzgados. Eso es lo que dice la Constitución. El fiscal promueve la acción de la justicia. Si hablamos de investigación, es lógico que sea el Ministerio Fiscal el que promueva la acción de la justicia. La idea del juez con escudo y espada es complicada de articular. Y no digo que no lo haya hecho bien, pero es complicada. Entonces, es mucho más fácil que el juez cumpla su papel constitucional de garante de los derechos de nosotros los ciudadanos y el fiscal investigue, porque ese es el mandato constitucional. ¿Eso quiere decir que con la sola ley es suficiente? No. Y por eso sé que es una ley que necesita tiempo, necesita años, porque tenemos que articular, uno, la potenciación de la figura del Ministerio Fiscal. Tenemos que reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que un fiscal que actúa bajo el principio de unidad de acción y de dependencia jerárquica tenga elementos, por ejemplo, de oposición a una orden superior. Tenemos que fortalecer su actuación, su autonomía. Y igualmente tenemos que articular toda la vertebración. O sea, ¿cómo lo vamos a ver? Ahora mismo vemos juzgados en nuestros partidos judiciales con un juez, un secretario, un LAC, como se llaman ahora, funcionarios y un poco de fiscal. Esto se va a transformar porque esa idea hay que superarla. La modernidad no puede admitir esa atomización de nuestro ámbito judicial. Pero si encima ponemos a un fiscal a estas investigaciones, tenemos que darle una nueva visibilidad a eso. Y eso hay que hacerlo con un enorme consenso, con una enorme prudencia, que no tenga duda nadie de que este ministro no va a hacer nada alocadamente, porque no es mi forma de ser. Y vengo diciendo hace mucho tiempo que las leyes que llevan o que nos traen la felicidad a los pueblos son fruto de la meditación y el cálculo. Tenemos que hacerlo bien, porque nos jugamos mucho y merece la pena hacerlo bien, porque sabemos hacerlo. Entonces, no, que no nos metan prisa, lo vamos a hacer. La ley va a estar rápida, pero va a abrir un debate enorme de la academia, del Consejo del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, de la abogacía. Por eso, junto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estamos trabajando paralelamente en la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, porque evidentemente el derecho de defensa es mucho más que la actuación en un pleito penal, pero nadie dudará que es la mayor manifestación del ejercicio del derecho de defensa. Por tanto, junto a cuestiones de deontología profesional y de trato con el ciudadano, evidentemente tenemos que analizar el papel del abogado en el litigio. Y eso está claramente incardinado con la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y, por tanto, tenemos que abrirlo a ese debate para hacer un documento que nos rija, porque al final, cuando tenemos un problema con la justicia, se va a dilucidar con leyes como esta. En la etapa tuya de secretario de Estado, con Caamaño, pusisteis en marcha una comisión que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que pretendía... Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico.
Tú ya sabías por dónde iba yo, ¿no? Antes de que lo dijera. Que habéis reanudado eso porque para mí uno de los problemas, como un ciudadano medio, que no entiendo, me pongo a leer resoluciones judiciales y yo tengo que llamar a amigos míos y decirle, oye, ¿esto qué quiere decir? Que no me entero. Pues sí, además es uno del... Quizá desde que aquella comisión tuve el honor por Consejo de Ministros de presidirla, es un tema que me enganchó, es un tema que había peleado mucho y seguimos. Ahora mismo estamos en todos los ámbitos transversales, estamos haciéndolo y de manera inmediata, ayer tuve una reunión justamente para ver cuándo ponemos en marcha, porque yo dejamos viva una comisión, el ministro Camaño dejó viva una comisión que ha tenido muy poca operatividad. De hecho, yo he publicado en la revista de la Fiscalía General del Estado, hay un número monográfico sobre este particular. Estamos ya para poner en marcha, porque entiendo que es un derecho de cada ciudadano. El grupo más vulnerable que hay es la ciudadanía. Y una ciudadanía que no entiende a su justicia no puede confiar en ella. Y por eso es absolutamente necesario que demos pasos para lo que hemos denominado, lo que denomina la corriente europea, la potenciación del derecho a comprender. Y ahí estamos, y desde luego, bueno, los que me conocen saben que es una cuestión que me la creo y mucho. Hemos luchado mucho por la motivación de las sentencias judiciales. Ahora nos queda, efectivamente, lo que tú decías, que el ciudadano nos entienda, no solo en una sentencia, sino cuando un periodista escribe sobre una sentencia. Y por eso el lenguaje periodístico también formó parte de todas aquellas recomendaciones que fueron el fruto final del informe de esa Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico. Es una prioridad de este Gobierno. Lo que pasa es que no nos ha dado tiempo. Yo tengo la sensación algunos días de que no me acuerdo cuando no era ministro, pero cuando lo pienso bien es que hemos llegado, yo tomé posesión el 13 de enero, lo que pasa es que bueno, la vida nos ha sacudido con esto y es verdad que muchas veces perdemos la noción del tiempo. Yo creo que la última vez que estuvimos charlando tú y yo, que creo que fue en el acto de homenaje a José Pedro Pérez Llorca, ¿te acuerdas? Que sí, te conté la idea que teníamos, que estaba surgiendo en Cádiz, del Congreso, para hacer en Cádiz el Congreso de la Lengua Española. Y yo veía que este tema era un tema propio de un Congreso de la Lengua Española, porque me parece que es un problema que no se circunscribe a España, sino que todos los actores, los jueces, los fiscales, los abogados, tienden a un lenguaje técnico jurídico tan complejo, casi metalenguaje, que hace muy difícil de entender. Y yo pensaba que, digo, bueno, pues en ese congreso, si se hiciera en Cádiz, sede de las primeras Cortes españolas, pues sería bueno esa llamada de atención para simplificar el lenguaje, ¿no? Bueno, lo primero que ojalá Cádiz pueda albergar un congreso de tanta importancia y ojalá dentro de sus distintos programas haya uno tan importante como este. Yo creo que es básico. Yo creo que, lo decía hace un momento, el derecho a comprender es un derecho tan básico como que si no lo entiendo no puedo llegar a confiar en la justicia. Y esto es uno de los grandes problemas que tenemos. Es cierto, pero cuidado que hay que distinguir. Una cosa es entender el lenguaje y otra abandonar el rigor de un lenguaje técnico como es el de la justicia. Tenemos que armonizar. El lenguaje médico es también un lenguaje técnico, pero yo voy al médico y sé lo que tengo. Sé cómo tengo que ir. Y cuando me hacen el consentimiento informado, me han enterado muy bien de las cosas. Algo así tiene que parecer con justicia. Y eso es una labor educacional. Tenemos que incorporar el lenguaje jurídico a los estudios de primaria, que es donde parece que los expertos dicen que es donde se aprenden esas nociones con más claridad. Tenemos que incorporar eso en los ámbitos universitarios, en las oposiciones, en el lenguaje periodístico, porque al final, bueno, descartamos en su día el tema de las imágenes, pero también es muy importante. Pero bueno, ahora mismo vamos a la elaboración de normas. Por tanto, el lenguaje jurídico sí, el lenguaje técnico sí, pero sobre todo un lenguaje comprensible. ¿Este Consejo de Ministros quizás sea el que tiene más magistrados de la historia? ¿Pues sois 3? Bueno, me figuro que sí. No sé. La verdad es que no había tenido un minuto de reflexión, pero bueno, estamos 3 compañeros y amigos, lo cual es importante, sí. Y esa solución de que uno ocupa un cargo público, vuelve a la magistratura y puede volver, ¿eso se da en todos los países, Juan Carlos? ¿Eso no es una merma
de independencia de los jueces? ¿O de la apariencia de independencia? Entiendo que es fruto de un pseudo debate, muchas veces interesado y deslegitimador. Las leyes procesales, primero, voy a explicarlo en Román Paladín para que no parezca que me estoy escondiendo en un lenguaje. Yo he ocupado algunos cargos públicos, políticos, y he vuelto a mi audiencia de Cádiz, que ha sido mi destino hasta hace muy pocos meses. Desde que inicié la carrera judicial, todos mis destinos, como saben, han sido en Cádiz. O sea, yo no puedo decir que vengo contaminado políticamente, porque estoy ofendiendo a mis compañeros. Si con los tres somos tres en la sección, ¿cómo voy a pensar? Y hay unos mecanismos de abstención y recusación. En la ley orgánica establece que no podéis intervenir en aspectos donde he intervenido políticamente. Algo tan simple como eso. Entonces, que no se nos llene la boca diciendo eso, no son puertas giratorias, es volver a ver. La política, decimos siempre que no debe ser una profesión, por tanto se debe de nutrir de profesionales. ¿Por qué vamos a impedir que la carrera judicial, que creo que tiene algo que aportar, esté vetada al mundo político? ¿Somos capaces de pensar que podemos sustraer a la carrera judicial de profesiones de este calibre? Porque, bueno, lo podríamos plantear para otras muchas actividades. Decir que eso merma la independencia judicial es un error, insisto, que muchas veces interesado. Porque, ya digo, la ley desde siempre ha establecido mecanismos que cuando se articuló esta posibilidad se potenciaron. De tal modo que yo tengo una disposición orgánica donde me dice que no puedo intervenir en ningún asunto. Tanto estaría cometiendo un delito si lo hiciera. Y después están los mecanismos tradicionales de abstención y recusación. Entonces, sinceramente, es un debate el que me cuesta mucho situarme porque veo que siempre es un insulto, es una forma de deslegitimar al Poder Judicial. El Poder Judicial, yo, siendo juez hace 33 años, cuando pone una sentencia, no atiende llamadas de nadie. Ve el pleito y obedece a la ley. Y pone la sentencia. Unas veces, perdón, gustará más, gustará menos, estará más acertado o no, pero el sistema tiene mecanismos. Y por eso tenemos un sistema rabiosamente garantista. Piense cualquier ciudadano que ha tenido un contacto con la justicia. Ve primero a un juez. Lo que le hizo un juez de carrera que ha estado 5 años de carrera, en el caso de los míos, ¿no? 5 años de carrera, o los que sean ahora el grado, una oposición, 2 años, un año de escuela judicial, práctica, o sea que prácticamente hay 10, 12, 14 años de formación. Tenemos una carrera judicial altamente cualificada. Y ahora decimos que prescindimos de él. Mire, sinceramente, no. Bueno, pues ese juez, súper bien preparado, cuando le dicta la sentencia a un ciudadano, la ven otros 3, tan preparados como él o más, porque está basado en la garantía. Entonces, echar sobre, y ya si lo tiene que ver el Supremo, otro escalón más cualificado. Por tanto, es una pirámide invertida, pero de garantías. De verdad, tenemos que erosionar la confianza de la ciudadana en la justicia diciendo que un juez, porque haya sido diputado o cualquier otro cargo político, ya está deslegitimado para ello. Creo sinceramente que ese debate no lo deberíamos hacer mirar. En un plano teórico también, ¿es normal que un atestado se conforme a base de recortes de periódicos? Digo, porque yo he visto el atestado famoso que te imaginas del que te estoy hablando y me ha sorprendido que esté conformado por citas y recortes de periódicos, al margen de que hay algunas falsas y otras no. Bueno, yo sobre casos judiciales, ya sé. Justicia no debería, vamos, no pienso opinar. Algo que ahora, porque soy ministro, pero cuando he sido portavoz de justicia he dicho lo mismo. Cuando he sido vocal he intentado proteger al máximo igualmente la independencia de los jueces, por tanto, no me pronuncio. Lo que sí digo es lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal en orden al atestado. El atestado conformará los hechos objetos de denuncia y que, por tanto, tienen que ser corroborados por la instrucción, que lo que hace una instrucción penal es preparar, si hay elementos, para formular una acusación. La última vez que te leí un artículo fue en el Diario de Cádiz relativo a tu maestro, así vi que le llamabas, Juan del Río, que la última vez que yo le vi fue cuando presentamos en la Asociación de la Prensa tu libro. Creo que su muerte te ha concernido de manera muy directa, ¿no? Sí, era un hombre excepcional, ha sido un hombre excepcional en mi vida y bueno, solo he podido llorar su ausencia en la lejanía, no pude ni despedirle por esta situación
Y bueno, me quedo con todo lo que me ha aportado y lo que me ha enriquecido y su recuerdo, que tuve el privilegio de compartir y sus enseñanzas. Fue un maestro, pero en los últimos años fue un amigo. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos, y espero verte por aquí en la cepa gallega algún día o que nos crucemos corriendo por el Campo del Sur. Donde sea, pero en Cádiz. Muy bien. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.